Hola, soy Ilana Brimán. Bienvenida otra vez a Mamá Conectada. Hoy te quiero traer un tema que no sé si te suena o si lo has escuchado, pero está muy común y te lo quería compartir porque, número uno, la autora de este ejercicio, ella quiere que mientras más gente lo tenga, mejor, porque así todos trabajamos en nosotros, pero también porque a mí me ha servido muchísimo. Siento que es una herramienta que está increíble tenerla a la mano para todos los momentos como que tengas crisis o que sean complicados. Sí, con tus hijos, pero también contigo en tu día a día lo puedes aplicar. O sea, esto no es exclusivo para los niños, es general. Entonces, te comparto que se llama The Work, de Byron Katie. La puedes buscar. El ejercicio está en internet. A la mano va a estar como listo para que tú lo puedas nada más meterte y que puedas ver las preguntas. Pero lo que quiero hacer es explicártelo cómo me ha funcionado a mí y cómo te puede funcionar a ti. Este trabajo, que se llama El Trabajo, es literal, la clave, como te lo he dicho varias veces, es la constancia. Si lo haces una vez, probablemente te sirva, pero mientras más veces lo hagas y mientras más veces lo repitas, cada vez va a ser como mucho más como enriquecedor que tú vayas como dándote cuenta todo lo que a veces como que nos falta o lo que no nos damos cuenta. Este ejercicio lo que hace es que cuestiona tus pensamientos. Entonces, ¿qué pasa con los pensamientos? Los pensamientos hacen que nuestro día a día funcione según lo que nos dice nuestra cabeza. Si nuestra cabeza nos dice que vamos a tener un buen día y algo malo nos pasa, igual dices, bueno, voy a tener igual un buen día. Y entonces sigues, me explico, y entonces estás como, le creo a mi cabeza y entonces puedes ir funcionando. Si tu cabeza te dice, hoy va a ser un mal día, pues probablemente, aunque no pase nada malo, vas a encontrar algo malo en lo que sea, en como lo veas. Entonces, esto lo que hace es darte una perspectiva distinta de las cosas y como que puedas ver un panorama más general. Y creo ya te lo había dicho antes y te lo quiero volver a repetir, es que lo que hace que suframos es estar en el pasado y en el futuro. Cuando nuestros pensamientos se van al futuro o cuando los pensamientos se van hacia el pasado es cuando realmente viene el sufrimiento. Cuando tú ves las cosas como son en el presente con lo que hay, sin irte y solo estar aquí, es cuando realmente puedes ver lo que es. Y así se llama el libro de Byron Katie, que se llama Love What It Is, que es ama lo que es. Y entonces creo que es como volvernos a aferrar al presente. Te cuento literal son 4 preguntas que te haces y hay un ejercicio también que es para hacerlo con otras personas. Por ejemplo, si un hijo tuyo te está matando del coraje, si una amiga tuya te mueve muchas cosas, si tienes problemas con tu mamá, con tu papá, con quien sea lo puedes hacer. Este ejercicio, entonces, la idea es que tú encuentres el pensamiento que te está lastimando. Y entonces, después de que tienes ese pensamiento detectado, lo que vas a hacer es cuestionarlo con 4 preguntas. La primera pregunta es si este pensamiento que tienes es verdad. La pregunta es, ¿esto es verdad? La segunda pregunta es, ¿esto es absolutamente verdad? La tercera pregunta es, ¿cómo reaccionas cuando tienes este pensamiento? Y la cuarta pregunta es, ¿quién serías sin este pensamiento? Y la última, que no es pregunta, pero es un ejercicio, tienes que invertir por completo el pensamiento que estás pensando, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? ¿De qué se trata? La primera pregunta lo que vas a hacer es, obviamente el pensamiento te va a decir, sí, claro que obviamente eso es verdad, o sea, porque tu mente es lo único que está viendo, porque estamos siempre cerrados a esa idea. Entonces, obviamente te voy a decir que sí. Entonces ponla, no pasa nada. La idea es que seas súper honesto y que seas honesta y que seas súper sincera contigo. La siguiente pregunta es absolutamente verdad. Y entonces ahí es cuando un poquito como que te juega la pregunta, porque realmente tienes que empezar a abrir tu espectro y darte cuenta si realmente piensas en todos los ejemplos del mundo, en todas las ideas del mundo que tienen que ver con ese pensamiento, si eso es absolutamente verdad, ¿ok? El siguiente es cómo reaccionas cuando tienes este pensamiento. Entonces probablemente van a venir emociones negativas, culpa, enojo, mucha frustración,
no estoy bien con la otra persona, no estoy bien conmigo. Probablemente vayan a ser como emociones negativas. No creo que ese pensamiento te genere algo positivo, porque si no, no lo estarías cuestionando. Claro que los pensamientos positivos que no te lastiman, pues ahí los dejamos. Y la cuarta pregunta es, ¿quién sería sin este pensamiento? Cuando yo la hago es como un poco como que me va la carga de los hombros y es como que digo, ay, claro, también puedo vivir sin este pensamiento, porque lo que pensamos es lo que somos y es como actuamos todos los días. Y entonces, si nosotros nos estamos lastimando a nosotros mismos todo el tiempo, entonces, ¿por qué no cuestionar estos pensamientos que tenemos todo el tiempo? Y la última, la de invertirlo, es lo más difícil, porque es literal hacerlo el contrario al pensamiento, pero luego puede ser como tal persona me odia. Y entonces, a la hora de invertirlo, también tienes que invertirlo de una manera que pongas tal persona me ama, pero también tienes que poner yo lo odio. Y entonces, cuando nos damos cuenta que el pensamiento que tenemos de los demás hacia nosotros tiene que ver con nosotros mismos, de cómo somos con ellos, es cuando es realmente revelador este ejercicio, porque entonces ahí podemos realmente hacer algo con eso. Ya no es de afuera, ya es nuestro. Ahora sí, ahí va un ejemplo, a ver si te queda más claro. El pensamiento que voy a usar, que es algo como creo que todas las mujeres lo tenemos, pero en mí realmente ha sido como muy intenso y este ejercicio me ayudó mucho, es estoy gorda. Y entonces, cuando digo estoy gorda, me pregunto primero, ¿eso es verdad? Y entonces es, sí, la verdad sí, necesito enflacar tanto, no me gusta cómo me veo con este vestido, ¿no? La siguiente pregunta es, ¿eso es absolutamente verdad? Y entonces ahí es cuando empiezo a pensar y digo, a ver, ¿soy la más gorda del mundo? No. ¿Me veo grave? No. Híjoles, ¿de veras no puedo ni salir de mi casa de tan mal que me veo? No, no, la verdad no. Y entonces ahí como que baja un poco y entonces me empiezo a dar cuenta que no es cierto que estoy tan gorda como yo pienso que estoy. La siguiente es cómo reacciono cuando tengo ese pensamiento. Y entonces la verdad me siento muy mal conmigo, se me baja la autoestima, me siento muy triste, me enojo conmigo y me frustro, me exijo mucho de que tengo que verme perfecta y que tengo que estar como dice la sociedad. Y entonces cuando tengo este pensamiento, yo me lastimo mucho y es lo que me doy cuenta. Y cuando digo, ¿quién sería sin este pensamiento? Y entonces, la verdad sería yo, haría lo que yo quisiera, me permitiría ser yo, podría realmente sentirme más genuina conmigo, no estaría como todo el tiempo juzgándome. Y entonces me libero. Y cuando lo tengo que invertir estoy flaca. Y entonces es, ay, claro que no. Pero cuando lo pienso y lo digo y realmente me veo en el espejo y me hago el esfuerzo, tal vez no es estoy flaca, el justo, pero es estoy bonita, me veo bien, me gusto como soy. Este ejercicio, la verdad, te lo comparto, que lo hice hace mucho tiempo y fue como muy sorprendente cómo lo repetí hasta que dejé de creer ese pensamiento. Y hoy en día no creo ese pensamiento. ¿Por qué? Porque realmente me di cuenta quién sería sin ese pensamiento. Y entonces me siento mucho más segura conmigo misma, me siento mucho más contenta conmigo. Claro que tengo días bajos, claro que tengo días que no me siento increíble, pero tome en cuenta que yo llevaba con este pensamiento de mi vida 30 años. Y cuando descubrí este ejercicio, fue realmente revelador para mí darme cuenta que me puedo sentir bien en mi cuerpo y que me puedo sentir bien siendo quien soy y como me veo. Y fue una sorpresa como a partir de que yo me empecé a sentir mejor conmigo y a darme más cariño y más amor por cómo yo me siento conmigo y por cómo me veo, pues me empecé a ver mejor, me empecé a sentir todavía mejor y entonces cada vez hago más cosas para verme mejor conmigo misma y sentirme yo mejor conmigo. Ayer estaba con mi hija en la clase de natación y entonces la verdad es que no sé si tenía mucho calor, no sé si tenía hambre, la realidad es que no era como que algo nuevo, como que toma clases de natación regularmente. Sin embargo, no sé qué tenía y se enojó porque no traje sus gogles rojos porque le traje los azules. Se enojó porque traje los gogles rojos. Se enojó porque no le traje el traje de baño que ella quería cuando la semana pasada era el que quería. Entonces, se enojó por eso. Se enojó porque le llevé bata y no toalla. Pero cuando estoy diciendo que se enojó, te estoy diciendo no como ahorita riéndome. Te estoy hablando de berrinches, de gritos, de explosiones. Y entonces llegamos al punto donde me empezó a gritar
eres una tonta, tú no sabes hacer nada. Y entonces yo realmente me sentí muy mal en ese momento y obviamente respiré y me calmé y como que dije, algo tiene, no es personal, no tiene nada que ver conmigo. Sin embargo, sí me di cuenta que eventualmente viene el pensamiento de mi hija es una enojona, mi hija es una enojona, es una enojona. Y entonces vamos a hacer el pensamiento, porque entonces como yo tengo esta idea, yo veo sus berrinches probablemente, o sea, sí son desproporcionados, pero creo que los veo mucho más desproporcionados. Y entonces, por más calmada que esté, claro que hay una cosquilla dentro de mí que está muy enojada con ella, porque yo estoy pensando que ella es una enojona y que no sabe cómo lidiar con nada. Entonces, estoy yo muy frustrada. Entonces, vamos a hacerlo. El primero es, entonces, el pensamiento es mi hija es una enojona. Y no sabe, y reacciona desproporcionadamente. Entonces, eso es verdad. Entonces te voy a decir, claro que es verdad. Ayer lo vi, claro que es verdad. Mi hija es una enojona. El segundo es, eso es absolutamente verdad. Y entonces ahí es cuando pienso y digo, no es absolutamente verdad. Mi hija no está enojada todo el tiempo. No siempre que pasan las cosas como ella no quiere, se enoja siempre. Es súper amorosa, está siempre al pendiente de las demás personas. Entonces, no es absolutamente verdad que mi hija es una enojona. O sea, sí se enoja, pero no es una enojona, que es diferente la etiqueta. El siguiente es cómo reacciono yo cuando yo pienso mi hija es una enojona. Y entonces yo reacciono con mucho enojo, con mucha frustración. Me desbalanzo, literal, siento un desbalance en mi cuerpo y tengo ganas como de reaccionar como ella y de devolverme a la par de ella. Eso es lo que me pasa cuando veo a estas reacciones. ¿Y quién sería yo sin el pensamiento de que mi hija es una enojona? La realidad es que creo que la vería con mucha más compasión, la vería con, híjoles, vamos a entender de dónde viene esto que trae, por qué le está pasando tan difícil, por qué se está enojando tanto. Y creo que sería mucho más comprensiva y mucho más amorosa con ella. Y ahora que lo invierto, entonces tal vez enojona mi hija no sé si es enojona, pero mi hija es una niña que se enoja. Y pues sí, entonces ahorita que lo pienso digo, pues sí, todos los niños se enojan, todos nos enojamos porque es una emoción que traemos, con la que nacimos, que a todos tenemos y a todos nos dieron. Entonces, pues sí, mi hija se enoja cuando algo no le gusta porque está dando la información de que las cosas no están pasando como ella quiere. Y luego si lo invierto yo soy enojona. Y entonces digo, cuando yo me enojo también y cuando me frustro también, he trabajado muchísimo en mi enojo, pero puedo trabajarlo más. Claro que puedo detectar momentos donde yo también soy muy enojona y donde yo también me pierdo. Y ahorita que me estoy escuchando, creo que lo retomé ayer en la noche con ella, pero creo que lo voy a retomar hoy otra vez con ella. Y creo que me sirve mucho el como compartirte esto, porque se lo va a compartir a ella, de decir, todas las emociones son válidas, pero no todas las conductas son válidas. Y cuando ella me dice a mí que soy una tonta y que no puede ser, me está lastimando. Y entonces eso es lo que creo que tiene que quedar muy claro en el límite. Pero creo que es nada más, creo que es, una vez que hago yo este ejercicio, yo puedo verla a ella desde otro lugar y acercarme con ella y platicar con ella. Tiene 6 años y creo que realmente lo podemos hacer juntas y podemos hacer un plan para la siguiente vez que vayamos a nadar, que sea fácil y ligero para todos. Pero yo ya no tengo el pensamiento de que mi hija es una enojona y de que es una berrinchuda y que no se puede con esta niña. Ese es el ejercicio que te quería compartir. El siguiente video puedes encontrar cómo hacerlo más profundo todavía para el prójimo, y te lo quiero hacer como muy, muy claro, igual que hicimos Entonces busca el siguiente video para que cuando quieras hacer algo con alguien, con una persona que te pica los botones, igual te lo voy a ir explicando paso a paso, pero para que lo tengas muy claro y para que puedas ver a las personas desde un lugar distinto y a ti mismo desde un lugar distinto. Yo soy Ilana Brimán, esto es Mamá Conectada, y avísame las dudas que tengas. Sabes que me puedes buscar ilanabriman@gmail.com o en La Vida de los Niños MX.